Ok, la primera vez que yo escuché acerca de Band of Brothers fue cuando vi la película protagonizada por Jennifer Aniston y Vince Vaughn, Conviviendo con mi ex. En esa película hay una escena en la que Vince, el personaje, no me acuerdo cómo se llamaba, el personaje de Vince Vaughn, confronta a uno de sus amigos porque lo había traicionado, entre comillas, y le dice, Band of Brothers, deberías verla. Band of Brothers. You should rent it sometime. Lo segundo que me llamó mucho la atención fue ver a David Schwimmer en el elenco participando en el primer episodio, así que estaba listo el cóctel para que yo realmente quisiera ver esta serie. Y bueno, arranqué viéndola. Es una serie muy popular que como que te tiene que gustar, ¿no? La verdad es que yo al principio sentí muy poca conexión con los personajes. De hecho, podría decir que no sentí nada de conexión con ninguno de los personajes de la serie. Sí, si bien continué viéndola, era precisamente por esta fama que ya se había hecho, pero muy probablemente la hubiese dejado en el segundo o tercer episodio si no fuese Band of Brothers, si no tuviese a Steven Spielberg, a Tom Hanks detrás, muy probablemente la hubiese dejado, pero tenía estos nombres, así que me quedé a verla más que conectada con la historia, conectada con con el nivel de producción, ¿no? Con el trabajo que hicieron a nivel producción que superó, creo, fue un poco más allá de lo que hicieron con Rescatando al Soldado Ryan. Esto sucedió hasta que llegué al episodio 6 de la serie. Este episodio titula, déjame ver, Vaxton. Al episodio Vaxton, en el que conocemos la historia de Eugene Rowe, que funcionaba algo así como el médico de la compañía. De hecho, a Eugene Rowe lo habíamos visto antes en los otros episodios, pero como un personaje secundario. Y como te digo, como yo no empaticé con ninguno de los personajes, no me llegó a interesar ninguno, simplemente se me hacía un rostro conocido. Sin embargo, en este sexto episodio, no sé qué pasó. Tal vez, voy a ser honesta, puede ser porque el actor que interpreta al Doc Rowe, Shane Taylor, tiene un rostro muy atractivo, tiene un rostro bonito. Tal vez eso fue lo que a mí me llamó la atención para ponerle precisamente más atención a este episodio. O tal vez fue la forma en la que está escrito todo el episodio que hizo lo que a mí me gustara y me quedara a verlo. Bueno, Eugene Rowe es el protagonista de Vaxton, del episodio 6 de Band of Brothers. Conocemos su trabajo en este episodio y lo difícil que es ser médico en una compañía de este tipo. Y creo que este episodio es donde toma sentido el título de Band of Brothers. Y es que el Doc Rowe tenía que cuidar de sí mismo por supervivencia, claro, pero era más porque sus compañeros dependían de él. Es decir, él tenía que mantenerse con vida para poder servir a su compañía. Pero él también estaba sufriendo la guerra, también sufría las batallas, también sufría las pérdidas, también sufría las carencias, todos los horrores de la guerra. También sufría el ver a sus compañeros morirse y la peor parte es que muchísimas veces se le murieron entre sus manos. Algo que hace que empatices mucho con el personaje de Eugene es haber conocido la pequeña amistad que entabló con una enfermera llamada René Lemaire, que que efectivamente existió. Es una enfermera con la que Eugene interactúa varias veces y que de alguna forma para mí funcionó como que simboliza lo que significa la guerra para las personas que tienen que ir a pelearla. Y es que cuando están en una guerra no pueden tener afectos, lo cual es inevitable porque estás en un contexto en el que es imposible desarrollar afectos, pero ellos no pueden tenerlos. Al Eugene tener que utilizar esta pañoleta que iba a ser
el único recuerdo que le quedase, si es que quedaba vivo, de esa persona que había conocido en estas circunstancias, y el tener que utilizar esa pañoleta para salvar, para curar a uno de sus compañeros, nos dice mucho o simboliza mucho de cómo es la guerra para los hombres, que no pueden tener afectos, no pueden tener intereses, incluso podían perder seres queridos o afectos en plena Navidad y nadie tenía por qué sufrir más o menos por ello. Es como que tienen una licencia para no sentir nada porque todo alrededor, incluso ellos mismos y sus vidas, están al servicio de la guerra. Es un episodio que te ayuda a entender y que a mí me ha ayudado a cuajar todo lo que había estado viendo hasta ese momento para entender por qué esta serie se llamaba Band of Brothers y por qué no era una serie más sobre la Segunda Guerra Mundial, por qué no era una serie más de batallitas y disparos y sangre y partes de cuerpos volando. Tenía un porqué y ese porqué, por supuesto, radicaba en las personas. Y hablando de los porqués de la serie, bueno, a partir del episodio 6 vas viendo otros episodios en los que conectas y conoces a otros personajes de la serie. Pero a mí, el que más me impactó, por supuesto, fue el episodio número 9, que titula precisamente ¿Por qué peleamos? Este episodio inicia con uno de los integrantes de la compañía leyendo un artículo en el que el columnista enumera las razones por las cuales Estados Unidos estaba inmiscuido en esta guerra. Y mientras él va leyendo este artículo y lo que los de afuera dicen, ¿por qué tú estás aquí peleando?, sus compañeros sonríen porque para ese momento ya habían pasado muchísimas cosas y todo lo que ellos escuchaban acerca de sus porqués no era más que retórica. Y muy probablemente las palabras de ese artículo sí, solo eran mera retórica hasta que llegan al campo de concentración de Kaufering cerca de Landsberg. Es un episodio que realmente te rompe. Prácticamente puedes oler la desgracia que han vivido todas estas personas. Por supuesto, todos salen y se acercan a los americanos y los abrazan y los ven como sus héroes y lloran y se salvaron. Y está tan bien actuado el episodio que puedes ver el sufrimiento y la esperanza en las personas que se acercan a estos soldados para agradecerles y para ver qué de bueno tenían ellos para traerles, aunque con regalarles su libertad ya era más que suficiente, aunque por supuesto muchísima gente quedó muy afectada mentalmente por la falta de comida, por todo lo que les pasaba ahí adentro. Entonces el primer instinto que salía era el de querer comer, y para los soldados era muy difícil y muy duro tener que poner orden a esta gente porque pues les tenían lástima por todo lo que habían vivido y tener que poner orden para, por su propio bien, poder repartir correctamente la comida y todo. Y luego hay un momento en el que les dicen que todavía no se van a poder ir y no van a poder comer, porque si les dan la comida, toda la que ellos quisieran de una, podrían morir porque habían pasado tanto tiempo sufriendo, sin comer, haciendo esfuerzos sobrehumanos, que una buena porción de comida podría directamente matarlos, y ver que la gente lloraba y recordaba y tal vez pensaban que iban a volver a la situación en la que estaban antes, no sé. Es un episodio que no tiene pierde. Y realmente me ha parecido una genialidad que te lleven la forma en la que te han llevado por la serie, por toda esta travesía. Conoces las distintas batallas, conoces a toda la compañía, ves todo lo que han pasado los demás y luego te centran en este episodio en el que lo titulan ¿Por qué peleamos? Y por si no escuchaste el título del capítulo,
te lo ponen en la serie, ¿no? Te lo pone el guión en la serie y el soldado está ahí leyendo por qué peleamos. Y finalmente cuando los ves llegar a este campo de concentración, dices, ahí está, por esto pelean. Te impactan con toda la producción de la serie en general para aterrizarte en este episodio donde todo, absolutamente todo lo que has visto atrás, cuaja perfectamente. Es como que te caen muchas fichas encima y le entiendes. Todo, absolutamente todo, cuaja en el episodio 9. Se trata de el culmen de la serie, para mí es el clímax de la serie, donde todo aterriza, donde todo confluye, y creo que es uno de los mejores episodios que he visto en muchísimos años. Se va a quedar conmigo como uno de los mejores episodios que he visto de series en muchísimo tiempo. Así que definitivamente si tienes la oportunidad de ver o de rever Band of Brothers, te lo recomiendo mucho. Vas a encontrar mucho material que seguramente te va a gustar. Hay un montón de gente que la ha visto, que ha hecho sus reviews, y de todos puedes sacar distintas cositas. La serie tiene 1,000,000 de situaciones, 1,000,000 de puntos, 1,000,000 de paradigmas, 1,000,000 de cosas que puedes sacar y enriquecerte a ti mismo. Es una serie que definitivamente es un debe en las cosas que tenemos que ver en este mundo del cine y la televisión. Estás escuchando Punta de Banca. El episodio 6 de Band of Brothers titula Baston. Está dirigido por David Leland y el guión fue de Bruce McKenna. La emisión se dio el 7 de octubre del 2001. La compañía 101 defiende Baston de la ofensiva alemana en las Ardenas. Sin suficiente ropa de invierno, munición, medicamentos y provisiones, y con insuficientes efectivos para proteger todo el perímetro, su situación es muy precaria. Copados por el enemigo, sufren numerosas bajas. El sanitario Eugene Rowe debe visitar repetidamente el hospital de campaña situado en la población, donde conoce a René Lemaire, una esforzada enfermera local con la que entabla amistad, pero que finalmente fallece debido a un bombardeo enemigo. La división aguanta hasta que la contraofensiva aliada rompe el cerco. Eugene Gilbert Rowe fue un soldado estadounidense, miembro de la famosa compañía Easy. Fue uno de sus enfermeros y se distinguió durante la Segunda Guerra Mundial por su eficacia en el cuidado de los miembros de la unidad de heridos durante el combate de Normandía, Países Bajos y Bélgica. Nació un 17 de octubre de 1922 en Bayou Chin, Luisiana, Estados Unidos, y falleció el 30 de diciembre del 98 en Baton Rouge, Luisiana, Estados Unidos. Band of Brothers, conocida en español con los títulos de Banda de Hermanos, Hermanos de Sangre y Hermandad en la Trinchera, es una miniserie de televisión estadounidense de HBO de 10 capítulos ambientada en la Segunda Guerra Mundial y basada en el libro homónimo de Stephen Ambrose. Fue coproducida por Steven Spielberg y Tom Hanks en 2001. La acción se centra en lo experimentado por la compañía Easy del Regimiento 506 de Infantería de Paracaidistas y de la División número 101 aerotransportada del Ejército de los Estados Unidos. Los sucesos retratados en la miniserie tratan de ser fieles a la historia y se basan en la investigación de Ambrose y en entrevistas hechas a veteranos de la Easy Company. Todos los personajes que aparecen en la miniserie están basados en personajes reales de dicha compañía. Además, algunos de ellos aparecen en entrevistas pregrabadas como prólogo a cada episodio. Hasta aquí mi reseña sobre Band of Brothers. Soy Joe García y te espero la próxima vez que esté aquí contándote sobre algo que vi desde la punta de banca.